Cada vez que ustedes vean la palabra en el libro de Daniel, por ejemplo, de continuo sacrificio, se está hablando de los sacrificios que se hacían en el templo o anteriormente en el tabernáculo, que se tenían que hacer mínimo 2 veces por día, independientemente de sacrificios que se hacían por el pueblo y por condiciones propias de su acercamiento. Siempre estaba el sacrificio de consagración y también el sacrificio de adoración y consagración. Ahí están los dos. Dios le bendiga, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda para seguir hablando de este tema muy importante. Daniel mira hacia adelante. Daniel mira hacia el futuro. Ya terminamos de ver lo que queríamos ver en el capítulo 8 acerca del macho cabrío y el carnero con los dos cuernos. Ahora queremos ver aquí en el capítulo 9 las 70 semanas que Dios le reveló a Daniel que iban a ocurrir sobre Israel y sobre la ciudad de Jerusalén. Todo está en el capítulo 9 de Daniel, versículo 20 en adelante. Daniel recibe la revelación de las 70 semanas estando ya en el gobierno de Darío, el hijo de Asuero de Media. Es decir, que ya el gobierno de los babilonios no gobierna. Ahora hay un nuevo imperio que es el de los medos y el de los persas. Y es un dato muy importante que uno tiene que tomarlo en cuenta porque está en el versículo 1 de este capítulo 9. Ahora vamos a leer detenidamente todo lo que tiene que ver con la revelación de las 70 semanas, comenzando en el versículo número 20. Dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Es decir, como a las 3 de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Esos versículos que están ahí del 20 al 23 es lo que yo le llamo como un preámbulo. Yo le llamo el preámbulo que nos dice la situación contextual en la cual estaba Daniel. Si ustedes tienen tiempo, y ojalá que lo hagan, lean el capítulo 9 completito, para que vean en los primeros 19 versículos a un hombre humillado delante del Señor, orando, clamando, implorando el favor de Dios y reconociendo que realmente el castigo de Dios ha sido justo sobre la tribu de Judá y de Benjamín en enviarlo cautivo a Babilonia hace prácticamente 70 años. Entonces, Daniel lo que está reconociendo es que los 70 años del cautiverio pues están llegando a su final. Entonces Daniel vemos que era un siervo de Dios humilde a pesar de los altos rangos administrativos que ocupó en 2 imperios. Él era un hombre que oraba, que ayunaba, que leía la Biblia y que imploraba a Dios por sabiduría para entender. Es decir, es el tipo de persona que dispone su corazón para que Dios le diga lo que le tenga que decir, sea de acuerdo a lo que él espera que le digan o siempre de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, que es lo que a todos nos conviene. Para entender la revelación de las 70 semanas, pues Daniel necesita recibir sabiduría y ciencia, que son 2 de los dones más preciados que el Espíritu Santo tiene para los creyentes. Porque prácticamente están terminando 70 años de cautiverio. Y ahora Dios le va a hablar de 70 semanas de años. Es decir, de 490 años.
no de 70 años, sino de 490 años. Entonces, para esto, hasta ahora hemos visto, no solamente en el libro de Daniel, podemos ver a Daniel en este momento como el último libro de la Biblia, y de ahí hasta Génesis, dando de atrás para adelante, vamos a ver que siempre para entender la cosa de Dios, pues se necesita que Dios nos dote de sabiduría y de ciencia. Antes de seguir en el verso 24, yo quiero que leamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10, 11 y 12, para que uno entienda por qué Daniel disponía su corazón y por qué el ángel Gabriel le dice lo que le dice, que él ha venido para darle sabiduría y entendimiento, es decir, sabiduría y ciencia, que también ustedes lo pueden ver en el capítulo 1 de la carta a los Filipenses, que con la sabiduría y con la ciencia es que uno toma las mejores decisiones. Pero ahora vamos a ver Primera de Pedro 1, 10 al 12, muy importante, y que tiene que ver con Daniel y con todos los profetas, básicamente del Antiguo Testamento. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Específicamente el punto que me interesa es el 12. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado, por lo que nos han predicado el Evangelio. Es decir, poder entender en un tiempo que eso es para un tiempo futuro, mirando hacia adelante y no para el momento en el cual Daniel estaba viviendo. Es un dato muy importante, muy relevante, que ahora con esa información nos devolvemos a Daniel capítulo 9, verso 24, para seguir viendo la revelación de las 70 semanas. Veamos entonces el verso 24. Si ustedes quieren, leamos de nuevo el verso 23, porque así queda como más claro. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. De hecho, ese no lo habíamos leído. Fue hasta el 22, donde Gabriel vino para dar sabiduría y entendimiento. Pero fíjate que desde el momento que Daniel dispone su corazón, porque él está tratando de entender el comportamiento humano de su gente, que no reconoce su falta, que no reconoce su pecado, y la justicia, sin redundancia, justa de Dios. Entonces, al final de los 70 años del cautiverio, Dios le va a dar una revelación que tiene que ver incluso con nosotros. Por eso dice: al principio de tus ruegos. Eso está en el verso número 1. Yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces aquí es que comienza, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es decir, le está hablando de Israel y de Jerusalén. No está hablando de la República Dominicana y de Santo Domingo, la capital. No está hablando de otro país con su capital. Está hablando de el pueblo de Israel y de la santa ciudad que es Jerusalén, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende. Mire qué interesante esas dos palabras. Sabe pues y entiende. Saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Quiere decir que la revelación está allí, hermano, claramente, desde el verso 24 hasta el verso 27. Entonces, nosotros lo que vemos es que las 70 semanas, tal y como están aquí en Daniel 9, tienen objetivos. Aquí se ofrecen los objetivos por los cuales Dios determina la ocurrencia de 490 años que tienen que ver con el pueblo de Israel y con la ciudad de Jerusalén. Si desde el principio uno no marca esa referencia en su mente, no lo va a entender. Y al no entender esto, entonces se puede él mismo confundir, usted o cualquier otro, y también dejarse confundir cuando otra gente te habla cosas aisladas a las 70 semanas. Entonces, por eso es que vamos a ver, punto por punto, lo que son los objetivos de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Número 1, terminar la prevaricación, que es una palabra muy importante dentro del argot del judío. Aquí hay términos que son muy apropiados con lo que es el templo y su sacrificio, lo que es el pecado. Míralo ahí el segundo, poner fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad. Número 4, traer la justicia perdurable, no temporal. Número 5, sellar la visión y la profecía, donde ya no haya más ni visión ni profecía, porque tiene que haber un punto donde eso se acaba y ya nosotros vamos a estar todo el tiempo con el Señor. Y 6, ungir al santo de los santos, que es un dato muy importante que se maneja mucho en el Nuevo Testamento, ungir al santo de los santos. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Daniel abrió un espacio en la mentalidad judía acerca de la liberación cuando él y sus compañeros eran prisioneros en tierra extranjera. Recuerden que Daniel no llegó solo, Daniel llegó allí probablemente en el segundo grupo de esa persona que llevó Nabucodonosor. Él estuvo llevando gente allí desde el año 586 hasta el año 605 y lo iban llevando por grupos. Sabemos que Ezequiel fue en un grupo, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron en otro grupo, pero fueron miles y miles de personas que fueron llevados a tierra extranjera. Entonces aquí se abre un espacio en la mentalidad de la liberación. Pero la perspectiva de la liberación no era solo volver literalmente a su tierra de Israel. Era una expectación de que el Mesías príncipe traería esa liberación. Ya desde ahí mismo ellos están luchando con lo que están luchando hasta el día de hoy, de que ese Mesías príncipe político, por cierto, es el que lo va a librar a ellos del cautiverio de cualquier imperio. Entonces la idea es de que le traiga liberación, ponga fin al pecado y expíe la iniquidad. Mas sin embargo, la visión de la liberación era mucho más amplia. Aunque se toma el retorno del pueblo de Israel a su nación como si fuera una analogía, una comparación del retorno de toda la gente a Dios. El pueblo judío, los judíos básicamente, entendían perfectamente bien lo que significaba expiar iniquidad. Y la necesidad de sacrificar un animal inocente tiene muchas relaciones con el santo de los santos. Es decir, probablemente ellos están haciendo algo que literalmente sepan el significado, pero no el trasfondo espiritual. Cuando ellos expiaban la iniquidad sacrificando un animal inocente. No solamente en la fiesta grande que ellos celebraban para compungirse de corazón, sino en los sacrificios diarios que hacían de consagración a Dios
y también de exaltar el nombre del Señor. Entonces, hay una comparación dentro de los objetivos de las 70 semanas que tienen que ver mucho entre lo que es expiar la iniquidad, pero también hablar del santo de los santos. Esta persona en condiciones de esclavitud, como pueblo, ellos pensaban más en una liberación política antes que en una liberación del pecado y de la iniquidad. El que está pasando hambre o está pasando miseria, lo que está pensando en cómo salir de ella. Probablemente no está pensando en lo espiritual, sino que está pensando en cómo mantenerse vivo. Y mientras esté vivo, entonces puede conseguir otras cosas. Entonces es un pueblo que tú lo ves cautivo en este momento de los persas, los medos persas, pero cautivo por el pecado. Si usted le pregunta qué tú quieres, ser liberado de la esclavitud de los hombres o ser liberado de la esclavitud del diablo, la inmensa mayoría de la gente quiere ser liberado de la esclavitud de los hombres para tener libertinaje, no libertad, libertinaje y hacer lo que quieran. Pero Dios aquí no está hablando de esa libertad, que también es preciosa. Él está hablando de la libertad del pecado, del dominio del mismo diablo, del dominio de las tinieblas sobre la persona. Y que la persona liberada de ese ambiente, aunque sea una persona pobre o en esclavitud financiera, tiene mucho más libertad que aquellos que son libres en ese sentido. Entonces de esto es que se trata. Y el Señor toma como ejemplo a un pueblo cautivo en un término, pero está más cautivo en un término que ellos mismos ni cuenta se están dando. No se olviden, hermanos, que ese pueblo de Israel, que prácticamente tiene 70 años de cautividad, que fueron el último que se lo profetizó y lo vio con sus ojos fue Jeremías. Primero ellos decían que Dios no lo iba a castigar, porque ellos eran templo de Dios somos. Luego que están en el cautiverio, comienza a fluir falsa enseñanza, falsa profecía de que en este año regresamos, que el siguiente año regresamos y que no hay 70 años de cautiverio y que nosotros somos inocentes. Estas personas están en la cautividad de Babilonia, siguen en la cautividad en los primeros años del gobierno de los persas y de los medos y todavía no han reconocido su pecado. Los pecados se reconocen porque Daniel lo confiesa y porque Esdras, dentro del libro de Nehemías, él ora al igual que Daniel y dice: nosotros hemos pecado, nosotros lo hemos hecho mal. Y no queremos una liberación del imperio de los persas, sino precisamente del pecado. Cuando uno confiesa el pecado es que uno prospera. Cuando uno se aparta del pecado es que uno prospera. Por eso es que usted ve aquí, se lo voy a repetir, las primeras 3 objetivos de las 70 semanas. Número 1, terminar la prevaricación. Número 2, ponerle fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad. Tú ves, todo eso tiene que ver con nuestra condición espiritual. Nuestra condición espiritual. Mira el cristiano fiel y verdadero, que digamos que tiene carencia en algún sentido físico, pero es un cristiano multimillonario en términos espirituales, porque su relación está restablecida con Dios, porque fue libertado del pecado. Entonces, las otras 3 es traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Entonces, estamos hablando de una misión de parte de Dios prácticamente evangelística. Y de eso es que trata este asunto que está aquí. Entonces, también hay más puntos claves. Hay más puntos claves aquí. Yo le dije al principio que al momento de recibir esta visión o esta revelación de las 70 semanas, ya ellos están viviendo en el gobierno de los medos y de los persas. Quiere decir que ya los babilonios no están gobernando, como dice Daniel capítulo 9, verso 2. El verso 2. Entonces, ¿qué es lo que nos da a nosotros entender que el cautiverio en sí ya está terminando? Ustedes pueden buscar la historia en Esdras o en Nehemías y hasta leer un poco del libro de Esther, más el resto de Daniel de aquí en adelante, y se van a dar cuenta que la liberación del pueblo viene con los medos y con los persas. Especialmente Ciro el Grande
que es el que decreta primeramente que todo el judío que quiera que retorne. Y luego lo hace Darío, tanto el persa como el medo. Es decir, todo la apertura de la liberación se da en este gobierno de los medos y de los persas. Por eso es que decimos que si no han terminado los 70 años, están prácticamente terminando. Pero ahora el Señor se enfoca en una revelación más grande, que ya no tiene solamente que ver con el pueblo judío, sino que también tiene que ver con usted y conmigo, en la persona de Jesucristo. Aquí se enfoca en la desolación de Jerusalén, más que en el cautiverio de la gente, que ya están siendo gobernados por los medos y los persas, como le digo. Aquí hay un punto de referencia que es la situación de Jerusalén, la capital de Israel. Hay dos asuntos claves en esta porción de Daniel. Uno es la mención del Mesías príncipe y el otro es expiar la iniquidad. Y todo está dentro de los objetivos. Porque es que muchas personas de una vez se van a la clasificación de las 70 semanas en 7, 62 y 1. Pero antes de entrar a eso, mi hermano, es mejor agotar todo el tiempo tratando de entender que las 70 semanas se dan por una razón, por objetivos. ¿Qué es lo que Dios persigue? ¿Qué es lo que se va a hacer cuando estas cosas se cumplan? Y ustedes se dan cuenta que eso de sellar la visión y todo es tan importante, porque para nosotros el libro de Apocalipsis lo cierra todo. Es decir, no hay más revelación escritural de parte de Dios. Por eso es que uno tiene cuidado cuando alguien aparece diciendo que Dios les reveló, que ellos soñaron, que esto. Y quisieran agregarle revelación a lo que ya está revelado. Uno lo rechaza inmediatamente. Porque es que ya eso está terminado. Lo que Dios tenía que revelar, ya Él lo hizo. Y Dios esperó el tiempo prudente para hacerlo. Y lo único que Él hace es iluminarnos para que nosotros podamos entender lo que ya está escrito, lo que ya está revelado. Esa palabra profética más segura a la cual nosotros hacemos bien en prestar atención. Entonces la palabra Mesías príncipe y la palabra expiar la iniquidad. Usted ve, el judío, desde que cayó el imperio vamos a decir, de David, en la persona de su hijo Salomón, que con Saúl, David y Salomón fue que mantuvieron unido el reinado por 120 años. Luego ya con Roboán, el nieto de David, se dividen entre el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus. Samaria, la capital de Israel, y Jerusalén, la capital de Judá, con Benjamín. Entonces ellos siempre quieren volver a tener un imperio parecido al tiempo de David. Fíjate que ellos no aspiran a algo como Salomón, porque quien extendió el reino a los niveles que luego Salomón lo aprovechó fue David. Y el que fundó a Jerusalén como la capital de Israel hace más de 3000 años fue David, cuando sacó a los jebuseos. Entonces ellos aspiran a eso. Ellos están esperando un Mesías. Lo esperaban y lo siguen esperando. Pero no un Mesías que iba a morir. Es decir, ellos no entienden que para expiar la iniquidad, el Mesías tiene que morir como un cordero. Ellos creen la parte literal, pero no creen la parte espiritual. La expiación del pecado a que esta gente aspiraba era una expiación de tipo político. Limpiar su pueblo de la presencia de la dominación extranjera. Babilonios, persas, griegos, egipcios, asirios, romanos, filisteos, como se llamen. David, que era tenido, como acabo de decirle, como un prototipo del Mesías, una persona que fue 3 veces ungida, fue el que destruyó a todos sus enemigos, fue el que conquista la tierra de Jebús, como anteriormente se llamaba Jerusalén, y la convierte en la capital de ese imperio, de gran esplendor, un esplendor que llegó hasta los tiempos de Roboán, el nieto de David, el hijo de Salomón. Entonces ellos tienen una idea, yo digo que vaga, y ellos no tienen la idea completa de por qué el Señor revela estas cosas. Yo creo que ahora, para usted y para mí, leyendo a Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos del 10 al 12, nosotros podemos entender mejor. Porque el apóstol Pedro está escribiendo en el tiempo del Nuevo Testamento. Y cuando él escribe, digamos que básicamente en la Biblia son 39 libros.
Génesis hasta Malaquías. Entonces el Espíritu Santo revela que todas esas personas que profetizaron, ellos inquirieron, ellos averiguaron para cuándo era lo que ellos estaban profetizando. Y a ellos se lo dijo, no es para su tiempo. Ustedes no ven el último, que es Malaquías. Que entre Malaquías y la apertura de los evangelios hay 400 años. Hasta que aparece Juan el Bautista. Entonces ellos entendieron que no era para su tiempo. El mismo Daniel, cuando ustedes terminen de estudiar el libro completo, a Daniel le dice, muérete tranquilo, que esto no es para ahora. Pero cuando esto haya de cumplirse, tú te vas a levantar y tú vas a recibir lo que a ti te corresponde. Pero el resto de los judíos no lo entendieron como nosotros lo entendemos ahora. Expiar el pecado es ponerle punto final. Mira, los 3 primeros objetivos de las 70 semanas apuntan a que va a haber un momento donde el pecado ya no va a existir. Es decir, está hablando de un siguiente nivel, donde incluyendo la muerte, todo eso va a desaparecer. Y se le va a poner punto final, y nosotros ya hemos estudiado esto por esta misma vía, y ustedes son testigos porque tuvimos como 12 o 13 sesiones donde estudiamos mucho de Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Apocalipsis, Primera Corintios. Estudiamos bastante, Mateo 24, el discurso escatológico de Cristo. Y ahora podemos entender que aunque aspiramos a una liberación física, de que no hayan imperios que nos opriman, esos imperios no son nada comparando con el imperio del diablo, con el imperio de la muerte, el imperio del pecado. Y nosotros que éramos esclavos de esos instrumentos. Entonces, el Señor está hablando de esa liberación. Entonces, a eso es que nosotros aspiramos, para que el Señor pueda en nosotros cumplir cabalmente todos sus objetivos. Entonces, las 70 semanas ya vemos que tienen 6 objetivos claramente expuestos ahí. Pero las 70 semanas de por sí tienen una división natural. Ellas mismas, como Gabriel se lo está explicando a Daniel, tienen una división natural. ¿Cómo es que se dividen? Primero 7 semanas. Primero son 7 semanas, luego son 62 semanas y luego es 1 semana. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la siguiente charla que nosotros vamos a tener, cómo se dividen y de qué tiempo a qué tiempo, y la importancia que es para nosotros la última semana. Yo no creo que esto es difícil de entender, porque yo siempre les recomiendo, tanto a ustedes como a los hermanos en nuestra congregación, que hay muchas cosas proféticas que cuando ya se convierten en historia, entonces es mejor estudiarla desde su cumplimiento hasta la parte que fue profetizada. Cuando lo estudiamos de esa manera, nadie se va a equivocar. Entonces ustedes se van a dar cuenta en la siguiente plática que de las 70 semanas, 69 semanas, es decir, 483 años, están absolutamente cumplidos. Entonces, si uno parte del cumplimiento, entonces vamos a ver el origen y se va a hacer súper fácil. A nosotros nos va a interesar muchísimo el cumplimiento de la semana 69 y también lo que tiene que ver con la iglesia, si tiene que ver algo, la semana número 70, que es la única que falta. Pero por el momento lo vamos a dejar hasta aquí, dándole gracias a Dios y a cada uno de ustedes que siempre nos prestan su atención. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Bueno, cuando se da la orden, cuando Artajerjes da la orden para reconstruir a Jerusalén, ahí que comienza el reloj de las 70 semanas a moverse. Ahí comienza a moverse. Entonces todo lo que hace Zorobabel, Jesúa, Esdras, Nehemías, eso dura 49 años. Ahí se gastan, por así decirlo, 7 semanas. 7 semanas.